Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el estiramiento en cada uno de los dos resortes necesarios para mantener la caja de 20 kilogramos en la posición de equilibrio mostrada. Cada resorte tiene una longitud sin estirar de 2 metros y una rigidez de K igual a 300 Newton por metro, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar en la figura, se está colocando una caja, ¿no es cierto? Es un peso, que ya sabemos que todo peso siempre va a ir verticalmente hacia abajo. Al colocar esta caja, lo que produce es que el resorte A, recordemos que el resorte es un elemento que se deforma, es decir, se puede alargar o se puede comprimir, depende de la fuerza. En este caso, si nosotros somos observadores, como hay un peso, lo que va a hacer el resorte es jalarlo, o sea, va a cambiar su longitud. Y es justamente lo que nos pide el problema, determinar cuánto se deforma este resorte debido al peso que estamos colocando aquí. Entonces, para esto tenemos dos resortes, ¿no es cierto? Y aparte un cable. El cable no se deforma, el cable siempre va a mantener su longitud, mientras que un resorte su longitud va a variar en función de la carga a que se le aplique, ¿sí? Entonces, comenzamos a resolver este problema, ¿sí? Comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. El siguiente paso es dibujar las fuerzas. La primera fuerza que se dibuja en cualquier tipo de problema va a ser el peso. ¿Por qué? Porque no importa el tipo de problema que sea, el peso siempre va a ir verticalmente hacia abajo, ¿sí? Y ojo, es peso, lo que nos da el problema es 20 kilogramos, esto es masa, a la masa hay que convertirlo en peso, ¿sí? Lo siguiente va a ser dibujar las otras fuerzas, pero si nos damos cuenta, tengo dos resortes y un cable, ¿no es cierto? Entonces, a estos yo les voy a, de manera estática, los voy a convertir en fuerzas, ¿sí? Porque quiero calcular sus magnitudes en función de la fuerza, es decir, cuánta fuerza se genera aquí, cuánta fuerza se genera acá y cuánta fuerza se genera acá, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es dibujar, en este caso, los dos resortes y el cable como fuerzas, porque a la larga en las tres se van a generar fuerzas. Ahora la fuerza tiene que ser un vector, ¿sí? Es decir, tiene que tener sentido o lo que es lo mismo esta flechita. Entonces, para colocar el sentido, porque en este caso no se entiende muy bien, colocamos el sentido siempre alejado del peso. Por ejemplo, el peso como está yendo hacia abajo, las otras fuerzas tendrán que alejarse del peso, ¿sí? Entonces, con esta condición, yo sé que primeramente el resorte A va desde O hacia A, el resorte B va desde O hacia B y el cable C va desde O hacia C, ¿no es cierto? Ahora coloquemos lo que es el sentido, ¿sí? En este caso, si ven, A se está alejando del peso, C se está alejando del peso y B se está alejando del peso, ¿sí? Esto no es regla, es una recomendación para colocar la flecha, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si está bien colocada o mal colocada? Al final el cálculo nos va a decir si esto es correcto o es falso, ¿sí? Muy bien, esto lo explicaré en la parte final, ¿sí? Entonces sigamos. Entonces coloqué que esta fuerza la voy a llamar fuerza A, esta fuerza la voy a llamar fuerza B, esta fuerza la voy a llamar fuerza C, ¿no es cierto? Lo siguiente es determinar las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, el punto A no tiene distancia, ¿sí? Entonces, el punto A yo no puedo establecer coordenadas. Del punto B es algo parecido, yo no puedo establecer su posición. ¿Por qué? Porque no hay distancias, ¿no es cierto? O cotas, como yo lo conozco, no hay distancias, entonces B tampoco puedo establecer su posición. Pero del punto C sí tengo sus distancias, ¿no es cierto? Entonces la posición del punto C va a ser 6i más 4j más 12k metros. ¿Por qué? Para establecer la posición de un punto partimos desde el origen. Entonces, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? Me muevo toda esta distancia en el eje X, que es de 6. Por eso que es 6i. ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen yo hago este movimiento en el eje X y me estoy acercando hacia el eje X. Listo. Desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto C? Me muevo toda esta distancia en el eje Y, que tiene un valor de 4, ¿no es cierto? 4 metros, es por eso que es 4j. J hace referencia al eje Y. ¿Y por qué positivo? Porque respecto al último punto donde me quedé, yo hago este movimiento en el eje Y. Al hacer este movimiento en el eje Y, yo me estoy acercando hacia el eje Y.
Cuando yo me acerco hacia el eje Y, yo digo que la posición es positiva. Listo, estaría en este punto. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? Me muevo a esta distancia que es de 12, ¿no es cierto? Es por eso que es 12K. K hace referencia al eje Z. ¿Y por qué positivo? Porque al hacer este movimiento yo me estoy acercando hacia el eje Z. Por eso es positivo, ¿sí? Y al final las unidades, que en este caso las tres posiciones son en metros. Listo, entonces, ¿y por qué no nos da la posición de A y por qué no nos da la posición de B? Porque no son necesarias. Ya vamos a analizar esta parte más adelante, ¿sí? Una vez que nuestro diagrama de cuerpo libre esté completo, es decir, todos los datos de la figura ya están explícitos aquí en el diagrama, podemos comenzar con el desarrollo, ¿sí? El primer paso es comenzar siempre con el peso. En el caso de no conocerlo, tengo que calcularlo, así que hacemos el cálculo del peso. El peso, que es igual a masa por gravedad. La masa es de 20 kilogramos. La gravedad 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces yo sé que el peso tiene un valor de 196.2 newtons. ¿Sí? Recuerden, todos tienen que ser fuerzas. En este caso, kilogramos era masa, por eso tuve que convertirlo a peso, que es una fuerza. ¿Sí? Ahora el siguiente paso, ya recuerden que tenemos el peso. Vamos a expresar cada fuerza en forma de vector. ¿Sí? Vamos con nuestra primera fuerza. Vamos en orden alfabético, ¿ya? La fuerza A. La fuerza A en forma de vector va a ser igual a... En este caso, yo me encuentro en un caso en que la fuerza es paralelo a uno de los ejes, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza ¿a qué eje es paralelo? Es paralelo al eje Y, ¿no es cierto? Porque tiene su misma dirección. Entonces, cada eje, por ejemplo, el eje X tiene su propio vector unitario. El eje Y tiene su propio vector unitario. El eje Z tiene su propio vector unitario. Entonces, cuando una fuerza es paralelo, digamos, al eje Y, multiplico por el vector unitario Y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vector unitario Y? Es el siguiente, ¿sí? Primeramente, sería, como es paralelo al eje Y, significa que en el eje X y en el eje Z es 0. Es por eso que en Y y en K es 0, porque Y hace referencia al eje X y K hace referencia al eje Z. Entonces, en estas dos componentes son 0. Y la componente en Y, que J hace referencia a Y, puede ser positivo o negativo. Siempre va a ser más J o menos J. ¿Por qué en este caso es menos J? Porque la fuerza A, si ven la flecha, ¿qué está haciendo? Está apuntando en contra del eje Y, porque el eje Y está a la derecha, mientras que A apunta a la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, apunta al sentido opuesto, por eso que yo digo que esta componente es menos J, ¿sí? Entonces aplico la propiedad distributiva. A multiplica la componente Y a la componente en J y a la componente en K. Y yo tendría el vector A en forma de vector, que sería 0i menos AJ más 0K. ¿Sí? Entonces, súper sencillo cuando una fuerza es paralelo a uno de los ejes. Vamos con la fuerza B. La fuerza B es algo parecido, ¿no es cierto? La fuerza B en forma de vector va a ser igual a la magnitud de B, ¿no es cierto? El valor de esta fuerza por el vector unitario. En este caso, la fuerza B, ¿a qué eje es paralelo? Es paralelo al eje X. Entonces voy a multiplicar por el vector unitario X. ¿No es cierto? ¿Cuál es el vector unitario X? Es el siguiente. Como es paralelo al eje X, significa que en el eje Y y en el eje Z va a ser 0. Es decir, en J, 0 y en K, 0. Y en X va a ser Y positivo o negativo. ¿De qué depende? Asimismo, de dónde apunte la fuerza. La fuerza en este caso, ¿no es cierto? El eje X, ¿hacia dónde está? Está hacia abajo. ¿Sí? Pero ¿hacia dónde apunta la fuerza? Está apuntando hacia arriba, es decir, en sentido opuesto. Cuando apunta en sentido opuesto al eje, yo sé que esta componente va a ser negativa. Y aplico la propiedad distributiva, es decir, B multiplica I a J y a K. Y yo sé que mi fuerza B en forma de vector va a ser menos BI más 0J más 0K. ¿Listo? Vamos con nuestra fuerza C. Mi fuerza C, por ejemplo, en este caso no es paralela ni al eje X, ni al eje Y, ni al eje Z. Quiere decir que el vector unitario tengo que calcularlo. Es por eso que en este caso sí me da la posición de C. La posición de A y la posición de B no me daban. ¿Por qué? Porque no eran necesarias. ¿Sí? Vamos con nuestra fuerza C. Igualmente, nuestra fuerza C en forma de vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza C por el vector unitario. En este caso, ¿cuál vector unitario? Como esta fuerza empieza en O y termina en C, sería el vector unitario OC, ¿no es cierto? Cuando el punto inicial es el origen, no se lo escribe aquí, por eso simplemente pongo vector unitario C. Entonces, como en este caso yo no conozco el vector unitario, yo tengo que calcularlo, ¿sí? Entonces, el vector unitario C, que es igual al vector posición C dividido para la magnitud del vector posición C, ¿no es cierto? En este caso,
el vector posición C, ¿qué es? Es una resta, ¿no es cierto?, entre el punto final menos el punto inicial. En este caso el punto inicial es el origen, ¿no es cierto? El origen tiene 0i, 0j y 0k. Cualquier número menos 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser el mismo número. Es por eso que en este caso yo no establecí la resta. ¿Por qué? Porque el vector posición C es punto final, que sería el punto C, porque donde está la flecha se interpreta como el punto final, que es 6i más 4j más 12k metros, menos el punto inicial, que sería el origen, que en este caso es 0i, 0j y 0k. Esto menos 0 va a ser esto mismo, ¿no es cierto? Y ahora que yo conozco el vector posición C, calculo la magnitud de este vector posición, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, es decir, 6 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado. Resolviendo esta raíz, yo sé que la magnitud del vector posición C ha sido 14 metros. Metros con metros se eliminan y ahora divido cada componente I, J y K para el denominador, ¿no es cierto? Y tendría 3 séptimos I más 2 séptimos J más 6 séptimos K. En algunos casos se deja como decimal, en otros se deja como fracción. Por ejemplo, en este caso, como son fracciones sencillas, prefiero dejarlas en forma de fracción para una exactitud mayor en el cálculo, ¿sí? Muy bien, entonces todo este paso que acabo de hacer aquí es para calcular el vector unitario, ¿no es cierto? Todo esto es el vector unitario C. Y ahora multiplica C por la componente I, por la componente en J y por la componente en K. Y yo sé, bueno, aquí se me ha olvidado, pero bueno, ya aquí debía multiplicar, ya más adelante lo presentaré. Pero bueno, también el peso es una fuerza, ¿sí? Todas las fuerzas que interactúan en el sistema tienen que estar en forma de vector, ¿sí? Entonces, el peso en forma de vector va a ser igual a la magnitud del peso por, en este caso, el peso, ¿a qué eje es paralelo? Es paralelo al eje Z, entonces multiplico por el vector unitario Z, ¿no es cierto? Como es paralelo al eje Z, significa que en X y en Y sus componentes son 0. Es decir, que I, que hace referencia al eje X, y J, que hace referencia al eje Y, son ceros, ¿no es cierto? Y en K puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? De a dónde apunte la fuerza. En este caso el peso apunta hacia abajo, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el eje Z? Está hacia arriba. Como apunta en sentido contrario, automáticamente pongo menos K, ¿no es cierto? Porque es el vector unitario Z. Entonces, ahora 196.2 newtons, porque sí conocía la magnitud del peso, multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K, y yo sé que el peso en forma de vector va a ser 0I más 0J menos 196.2K newtons, ¿sí? Y listo, ya tengo las cuatro fuerzas en forma de vector. Aquí tenemos las 4 fuerzas en forma de vector. Ahora vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Porque recuerden, como yo deseo calcular las fuerzas, debo sumarlas, pero para poder sumarlas deben estar en forma de vector, por eso me tomo tanta molestia en este sentido. Listo, aplicamos las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? En 3 dimensiones tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. La primera es sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Las que están al lado de la Y, ¿no es cierto? Como tenemos 4 fuerzas, serían 0 menos B más 3 séptimos C más 0 tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Los ceros se eliminan, tengo 3 séptimos C menos B igual a 0. Tengo dos incógnitas, no puedo hacer nada en este sentido. Vamos a aplicar nuestra siguiente ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Las que están al lado de la J, ¿no es cierto? Estas serían menos A más 0 más 2 séptimos C más 0, y todo esto tiene que dar 0. Elimino los ceros, ¿no es cierto? Y tendría 2 séptimos C menos A igual a 0. No puedo hacer más aquí. Vamos con nuestra tercera ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Z. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Z? Las que están al lado de la K. Estas serían 0 más 6 séptimos C menos 196.2, ¿no es cierto? Newtons. Todo esto tiene que ser 0. Los ceros se eliminan y tengo la siguiente ecuación. En este caso, solo tengo una incógnita, que sería C. Así que puedo despejar. Este valor que está restando va a pasar a sumar, ¿no es cierto? Y despejo C. 7 pasa a multiplicar y 6 pasa a dividir, ¿no es cierto? Despejando este valor de C, yo sé que C tiene un valor de 228.9 newtons, ¿no es cierto? Ahora, como ya encontré el valor de C, puedo reemplazar aquí, ¿no es cierto?, para encontrar el valor de B, y también puedo reemplazar aquí para encontrar el valor de A. Entonces, voy con la primera, copio la ecuación, ¿no es cierto?, en la cual yo voy a reemplazar.
despejo B, ¿no es cierto? Como esto está sumando va a pasar a restar. La variable que yo despejo, en este caso B, no puede ser negativa. En el caso de que sea negativa, cambio de signo, es decir, multiplico por menos 1 a la parte izquierda y a la parte derecha. Con esto yo sé que B va a ser igual a, aquí se hace positivo, ya que también se hace positivo, 3 séptimos de C. ¿C cuánto valía? 228.9 newtons. Resuelvo esta parte y yo sé que B tiene un valor de 98.1 newtons, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo para A. Entonces, asimismo, copio la ecuación donde yo voy a reemplazar, despejo A, como este valor está sumando, va a pasar a restar, ¿cierto? Como yo despejé A, no puede ser negativa, así que en el caso de que sea negativa, multiplico por menos 1 a la parte izquierda y a la parte derecha, o lo que es lo mismo, cambio de signo a ambos miembros. Y yo sé que A va a ser igual a 2 séptimos positivos de C, pero C tiene un valor de 228.9 newtons. Resuelvo esta parte y yo sé que A tiene un valor de 65.4 newtons. Y en este caso encontré las tres fuerzas. ¿Y qué pasó? Fueron positivas, ¿sí? Cuando salen positivas significa que la flecha que yo puse al inicio fue correcta, ¿sí? Y si hubiera salido negativo, simplemente decía que debo dibujar al otro lado. Pero bueno, este no fue el caso, significa que estas flechas fueron colocadas correctamente, ¿sí? O sea, están actuando, realmente en este instante están actuando de esta manera, ¿sí? Muy bien, recuerden que estas son las fuerzas, pero no nos piden las fuerzas, nos pide la deformación del resorte, ¿sí? Entonces, sigamos, aquí teníamos las fuerzas que se generan, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C. Lo que nos pide es la deformación, entonces vamos a hacer a calcular, mejor dicho, el estiramiento del resorte, o bueno, deformación, ¿no es cierto? Estiramiento o deformación se refiere a cuánto se estiró el resorte cuando se aplicó la fuerza. Entonces, hay una ecuación para los resortes. Entonces, la fuerza que se genera en un resorte va a ser igual a la constante de rigidez del resorte por su deformación, ¿no es cierto? Esta ecuación sirve bastante, ¿por qué? Porque dependiendo de la fuerza y dependiendo de la constante de rigidez, que esto a su vez depende del material del resorte, un resorte se va a deformar más o menos, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, en este caso, yo voy a calcular la deformación del resorte A. Entonces, en el resorte A se está aplicando una fuerza y esta va a ser igual, ¿no es cierto?, a la constante de rigidez, que en este caso es 300 Newton por metro, multiplicada por la deformación. Entonces, ¿qué conozco yo? Yo conozco la fuerza que se genera en el resorte A, que en este caso es de 65.4 newtons. La constante del resorte yo la conozco, que esto depende de cada resorte, que es de 300 Newton por metro en este caso, y esto se conoce como deformación, ¿sí? ¿Cuánto se deforma el resorte? En este caso, no sabemos, pero podemos despejarla, ¿no es cierto? Entonces, despejo la deformación en A, como esto está multiplicando, va a pasar a dividir, y yo sé que la deformación en A va a ser de 0.218 metros, ¿sí? Y listo, ya tengo la deformación del resorte A. Voy a aplicar lo mismo para el resorte B. Entonces, la deformación del resorte B se calcula de la siguiente manera. La fuerza que se aplica en el resorte B va a ser igual a la constante del resorte multiplicado por la deformación del resorte B, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza en B es mayor, ¿no es cierto? 98.1 newtons. Como la fuerza es mayor, yo sé que por lógica este valor debe ser más grande, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, voy a despejar la deformación en B. Como estos 300 newton por metro está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, 98.1 newtons dividido para 300 newton por metro nos va a dar 0.327 metros, ¿sí? Y ya tengo la deformación del resorte B, ¿sí? A continuación se presenta la hoja de cálculo que se hizo en Excel, presentando los respectivos valores, porque en algunos casos la respuesta no les va a salir igual, debido a que ustedes no utilizan todos los decimales. Sin embargo, esta plataforma utiliza todos los decimales, es por eso que mis resultados van a variar un poco. Ojo que la variación debe ser un poco nomás, ¿sí? Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.